Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de este proyecto de clases gratuitas de Derecho Administrativo. Vamos a hablar acerca de principios del derecho administrativo. Y yo quiero decirles, queridos amigos, por qué es importante el tema de los principios en el derecho administrativo, pero más allá de explicarles, me voy a observaciones prácticas. Miren, algo que a mí me suele pasar es que cuando uno se dedica al derecho administrativo, el derecho administrativo es muy amplio, porque de cierta manera es el derecho administrativo en el derecho público es lo que es el derecho civil en el derecho privado, es decir, su parte general. Entonces, ¿qué pasa? Sería imposible que alguien diga, yo soy administrativista y por lo tanto yo manejo derecho de hidrocarburos, yo manejo los sumarios administrativos, yo manejo la contratación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el derecho administrativo es justamente eso, el derecho general del derecho público. Entonces, nos va a pasar que cuando estemos nosotros brindando consulta en derecho administrativo o si es que eres servidor público, te va a pasar que a veces pasas de una institución a otra y resulta que parece que estás en mundos totalmente distintos. Y es verdad, son mundos distintos, porque el derecho de los recursos naturales muy poco tiene que ver con el derecho disciplinario, pero al ser estos dos derechos especiales estar sobre la misma base de un derecho general, que es el derecho administrativo, entonces podríamos partir de la idea de que si conozco los principios del derecho administrativo, pues entonces podré de cierta manera dominar o al menos poder verter consulta inicial para después ir a ver en las normas lo que dice, pero todas estas normas especiales van a tener que guardarle majestad a los principios. Bueno, a pesar de que no les digo todavía qué son los principios del derecho administrativo, me gustaría que en primer término decirles desde cuándo se empiezan a reconocer y después que de cierta manera todos tenemos una noción de qué son los principios, ¿no? Entonces después me voy a concentrar ya en explicarles, pero primero les cuento esto y ustedes se van a dar cuenta de cuál es este rompimiento en el marco normativo. En primer término, tenemos como punto internacional a la Constitución estadounidense de 1776, donde se reconoce ya no una norma, digamos, política, programática, sino ya una norma de aplicación directa y de reconocimiento de derechos. Recuerden ustedes el caso de Marbury versus Madison, donde el juez, ¿no es cierto?, lo que decide es aplicar directamente una disposición de la Constitución para decir que los jueces tienen el poder de incluso declarar inconstitucionales ciertas leyes, ¿sí? Entonces hace una aplicación directa de la Constitución para atribuirse competencias. Y de ese caso también viene la teoría de los poderes implícitos, por poner un paréntesis nada más, ¿no? También tenemos en el derecho del Consejo de Estado francés, hay un caso que se llama la Dentrumpy-Gravier del 5 de mayo de 1944. Este caso trata de que a esta persona se le retira la autorización que tenía para vender periódicos en la calle y se le retira sin el respectivo procedimiento, sin darle la oportunidad del derecho a la defensa, porque no había una norma administrativa que diga que había que darle el derecho a la defensa. Y de hecho, en Francia era muy común en esa época que no se dé mucha prevalencia al procedimiento, sino en sí al acto administrativo. Pero el Consejo de Estado consideró que en estos casos, cuando se trata de sanciones graves, como esta de retirarle su puesto de trabajo, se debía darle la oportunidad de defenderse, aunque no había una regla específica que diga que debía dársele derecho a la defensa. Hoy en día nos parece muy normal, pero en esa época, imagínense ya casi 80 años, pues en Francia no era normal y seguramente no lo era normal tampoco en el Ecuador. Hoy en día leemos con soltura la Constitución de la República y pues nos parece muy normal, pero en esa época no había una regla que te diga que tenías que hacerlo. Y bueno, pues finalmente también lo que son los tratados internacionales y el control de convencionalidad, por ejemplo, el reconocimiento de nuestra Constitución, de la prevalencia de los derechos humanos, de las interpretaciones que favorezcan los derechos del hombre. Entonces, todo esto ha ido forjando que haya un reconocimiento de principios como fuente del derecho administrativo.
Ya en nuestro derecho interno, nosotros tenemos, por ejemplo, acá que la Constitución de la República del Ecuador habla sobre la validez y jerarquía en el Ecuador de los principios. Y dice el artículo 11, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Artículo 76.7, letra L, dice también que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas y no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda. Entonces, ya desde la Constitución se permite que también haya una motivación a base de principios o de normas. Y el Código Orgánico Administrativo, que es nuestra ley, digamos, principal en esta materia, dice que en esta materia se aplicarán los principios previstos en la Constitución, en los instrumentos internacionales y en este código. Eso dice su artículo segundo. Entonces, bien, vamos ahora sí recién a descubrir, ok, ya me has dicho que los principios son importantes, están ahí, pero ¿y ahora qué son? Porque yo he escuchado que el principio de legalidad, que el principio de inocencia, pero ¿qué son? Normalmente tenemos que pensar que si bien el derecho tiene un metalenguaje, es decir, un lenguaje que solo los abogados probablemente entendemos, debemos pensar que ese metalenguaje viene del lenguaje común. Por tanto, primero deberíamos pensar en qué entendemos por esa palabra en el lenguaje común. Y por principios sería lo que inicia algo, sería lo que da cabida a todo lo demás, o también podríamos pensarlo en el caso de, digamos, las personas, decir, estos son mis principios. Ok, Andrés es una persona que se gobierna con estos principios. Si fuera el caso, por ejemplo, yo diría, soy una persona honesta. Ok, ¿qué significa eso? Que en todas mis actuaciones me voy a conducir por ese principio. Obviamente, si soy coherente con mis principios, si soy un hombre de principios. Entonces, en ese sentido, yendo a explicar, sí suele pasar que la categoría de principios se confunde con la categoría de garantías y con la categoría de derechos. Por lo tanto, pues a mí me gustaría partir de esa diferenciación. Y ustedes ven en pantalla lo que yo pongo ahí y la pregunta es, bueno, ¿y para qué sirven los principios? Creo que nos va a dar luces si lo diferenciamos de lo que son los derechos y las garantías. Entonces tenemos, por ejemplo, que los principios sustentan y guían todo el ordenamiento jurídico y establecen las bases filosóficas y éticas sobre las cuales se construye el sistema legal. Ok, miren entonces que lo que dice, lo que habíamos anticipado antes, los principios son una guía para el ordenamiento jurídico y son esas bases, esos valores que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Si fuera del caso, ponemos ejemplos, como dice, por ejemplo, el principio, nosotros vivimos en un país democrático, donde tenemos como principio de un país que debe alcanzar la justicia, la igualdad, la libertad y la separación de poderes. De ahí, entonces, tenemos que, por ejemplo, si en el Ecuador se quisiera instaurar el día de mañana crear unidades para que juzguen los actos o los conflictos entre particulares, sabemos que eso no podría, a fin de cuentas o como palabra final, estar en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo, porque tenemos un principio de separación de poderes que llama a que eso lo haga el Poder Judicial. De acuerdo, por eso también podríamos pensar y podríamos evaluar nosotros, y miren acá hago una pequeña crítica tal vez, que muchas veces, digamos, cuando las acciones de protección, ¿no es cierto?, terminan administrando el recurso público. A mí me gustaría que ustedes tengan la oportunidad de leer esa sentencia de los medicamentos de la anterior Corte Constitucional, cuando había un tema de que los jueces, mediante acciones de protección, daban y daban los medicamentos a las personas, y no digo que esté mal, pero finalmente si nos ponemos a pensar, los jueces lo que estaban haciendo es desfinanciando al recurso público, tomando las decisiones que le correspondían tomar al Ministerio de Salud. Por ejemplo, el Ministerio de Salud hace un cuadro de medicinas y dice, ok, según las enfermedades que más se dan en el Ecuador,
estas son las medicinas que más vamos a necesitar y por lo tanto hago este pedido de medicinas. Esta otra medicina es muy rara, casi a nadie le da en el Ecuador y por meter esa medicina tengo que dejar de meter 1 millón de las otras medicinas. Entonces tomo la decisión de preferir esta medicina. No digo que la otra persona no tenga derecho a la salud, pero lo que sí digo es que no pueden, digamos, en el caso que yo planteo, los jueces empezar a tomar ese tipo de decisiones sin análisis técnicos, porque hasta donde yo sé, los jueces no son médicos, no son técnicos. Eso lo debería hacer la administración pública. Entonces, ¿por qué puedo verter ese criterio? A base del principio de separación de poderes, que es algo que inspira nuestro sistema nacional. Y de cierta manera, esa sentencia podría también estar inspirada sobre este principio. Pero bien, luego nosotros tenemos el tema de los derechos. Los derechos ya no son una guía, sino que son las prerrogativas ya reconocidas y protegidas por la Constitución a favor de los individuos o los grupos. Ejemplo, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la salud, tengo derecho a una vivienda digna. Y finalmente, la tercera categoría es las garantías. Las garantías constitucionales son mecanismos legales y procesales que aseguran la protección y el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales. Entonces, de cierta forma, las garantías lo que hacen es proteger la vigencia de los derechos. Ahora, en garantías nosotros tenemos garantías normativas y garantías jurisdiccionales. Las garantías normativas bien podría ser el debido proceso, porque el debido proceso te va a asegurar que tus derechos se respeten, ¿no es cierto? Garantías normativas, es decir, preceptos que están en las normas y que no solo la administración, sino todo el mundo debería respetar para no conculcar esos derechos, o al menos no conculcarlos de manera ilegítima. Y segundo, tenemos las garantías jurisdiccionales, que no son solo las constitucionales, no son solo la acción de protección, no es solo el habeas corpus, esas son las garantías jurisdiccionales constitucionales. Pero hay otras garantías jurisdiccionales, como es el propio acceso a la justicia. En el caso de que te hayan desconocido un derecho, pues bien puedes acceder a la justicia y esa es una garantía que te presenta el ordenamiento jurídico. Haciendo un resumen de esta lámina, vamos a que los principios son aquellos mandatos que guían el ordenamiento jurídico y se sustentan en bases filosóficas y éticas sobre las cuales se construye nuestro sistema jurídico. Ejemplo, la justicia, la separación de poderes y la igualdad. Estos principios guían el ejercicio de los derechos, que ya son reconocimientos o prerrogativas constitucionales que tengo a favor de los individuos o a favor de grupos. Por ejemplo, si yo tengo derecho a la vida, ¿no es cierto? Entonces, ese derecho a la vida tendrá que guiarse por los principios como serían, por ejemplo, la justicia, la igualdad, y todos los derechos finalmente se tienen que regir por esos principios. Y en el caso de que haya una vulneración de esos principios, ¿no es cierto? Bueno, pues mejor para prevenir que haya una vulneración de esos principios están las garantías normativas que te dicen, ok, para tratar el tema de derechos tienes que seguir estos pasos, en este caso el debido proceso, y si es que vulneraste los derechos aún cuando seguiste o no seguiste esos pasos, entonces hay garantías jurisdiccionales para que las personas vayan a reclamar sus derechos. Bien, entonces para eso es para lo que sirven los derechos. Ahora, yo sé que ustedes me van a decir, oye, pero a ver, entonces, a ver, pensemos, ¿la igualdad qué es? ¿Es un principio? ¿Es un derecho? ¿Es una garantía? Y yo quisiera que no nos pongamos muy puristas en este sentido, porque finalmente lo que trata el derecho es de ordenar la conducta humana y para eso establece categorías. Si la igualdad finalmente se ve a veces como principio, a veces como igualdad, creo que no deberíamos entrar en ese conflicto de ponernos muy categóricos. Sencillamente, lo que quiero esbozar con esta lámina es que lo que yo voy a enseñarles el día de hoy es cómo debe guiarse la decisión de la administración pública que va a resolver sobre derechos. Porque justamente creo que la importancia de la clase de hoy es saber cuáles son los principios que deben regir la actuación de la administración pública. Y sobre todo,
¿Cuáles son los principios que deben regir la actuación de la administración pública cuando no hay una norma que diga cómo debe resolverse? Entonces, analicemos cuál es la estructura del principio y cuál es su diferencia con la norma. Con la norma tipo regla, digámoslo así. Aquí hago un descargo de responsabilidad. Algunos textos hacen la diferencia entre principios y normas, otros hacen entre principios y reglas, pero finalmente creo que todos entienden la idea de que estoy hablando de dos categorías distintas. El principio, en el principio, miren en la parte de abajo en la cursiva, no existe un presupuesto fáctico porque siempre se cumple. Cuando yo les decía, por ejemplo, el caso del principio de igualdad, digamos, o de proporcionalidad, usemos para tratar el ejemplo que está en la lámina. El principio de proporcionalidad debe regirse siempre. No es que, leamos lo que dice ahí el principio. Dice, la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la ley está llamada a siempre graduar las sanciones según qué sé yo, el nivel de gravedad, según el monto de recursos comprometidos, según lo que hiciste. Y en los casos que yo les puse, cuando yo les dije según los recursos comprometidos, según esto, son hechos que no necesariamente o no van a estar nunca en el principio, porque el principio no tiene un presupuesto fáctico, se aplica a todos los presupuestos fácticos posibles. Cualquier tipo de sanción administrativa, civil, penal, lo que sea, se aplica el principio. A diferencia de la regla, que miren, la regla en cambio, solo si el presupuesto fáctico se cumple, conlleva la consecuencia jurídica. Entonces, acá ya tengo la regla. El presupuesto fáctico es la persona que mate a otra y ahí va la consecuencia jurídica. Será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. ¿Ok? Entonces, diríamos ahí que la regla no va a aplicar su consecuencia jurídica si el presupuesto fáctico no se cumple. Es decir, si no hay una persona que mate a otra, no hay por qué ver o imponer una sanción de 10 a 13 años a nadie. En cambio, el mandato del principio siempre debe cumplirse en todos los casos, inclusive en el caso que puse de ejemplo, pero también en otros, no solo para la persona que mate, también para la persona que robe, también para la persona que falsifique, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que va a pasar es que los principios, como ven en la parte de abajo de la lámina, subyacen a todas las normas. Norma 1, norma 2 y norma 3, todas se sustentan sobre los principios. Y cuando yo llego a tener un conflicto de normas o de reglas, lo que hago es elegir cuál aplico una sobre otra. En cambio, en el principio yo no voy a elegir, porque si yo aplico igualdad, igual tengo que aplicar proporcionalidad, igual tengo que aplicar seguridad jurídica. No es que por aplicar el uno desplazo al otro. Entonces, así es como es la diferencia de composición de los principios, sin que la composición sea lo más importante, sino lo más importante, el poder jurídico que tiene el principio, que de cierta manera nos sirve para cumplir, digamos, tres funciones principales. ¿Y cuáles son estas funciones de los principios? Los principios tienen la función de integrar el ordenamiento jurídico. Acá, si fuera del caso, cuando las leyes, ¿no es cierto?, quedan cortas y se aparece un caso que no hay cómo resolver con las leyes que tenemos, entonces, pues, el principio. Y aquí es un tema que quiero enfatizar porque el derecho es completo. El derecho tiene un principio de autosuficiencia, es decir, el derecho siempre tiene respuesta. Las leyes pueden no ser suficientes, pero el derecho, el ordenamiento jurídico que está conformado por normas y principios, tiene respuesta para todos los casos. No puede haber un caso sin respuesta a la luz del derecho. Si nosotros pensamos en un tema, digamos, y este es el caso que se pone tenemos que discutirlo, ¿no? Pero es así. Digamos que en el futuro o incluso ya en el presente, pero probablemente no en el Ecuador, los carros se van a manejar solos.
Entonces, ¿qué pasaría? Nosotros programamos este carro para que el carro esté programado y diga, ok, carro, verás, cuando una persona se cruza enfrente, tienes que parar. Ok, y no la pisas. Cuando un semáforo esté en rojo, tienes que parar. Cuando esté en verde, sigues. Ok, y con eso todo funciona perfecto, nadie se choca, todo bien, listo. Pero ¿qué pasaría si un carro automático, ¿no es cierto? Se topa con que por un error humano, digamos, un niño jugando con una pelota sale a la calle y el carro tiene que frenar a toda y producto de eso provoca un accidente con los carros de atrás y muere una persona. ¿Tenemos una regulación ya para ese caso? No, pero tenemos que dar una respuesta. Tenemos que ver si finalmente se sanciona o no se sanciona a alguien en la vía penal, en la vía civil, con las normas que tenemos. Ya después de esa experiencia aprenderemos y diremos, oye, hay que regular la muerte de accidentes de tránsito por vehículos que se conduzcan solos. Pero no podemos esperar hasta que haya esa legislación para poder sancionar o no sancionar, porque también la respuesta puede ser, no hay cómo sancionar. Pero no es que el derecho no resolvió ese caso, el derecho lo resolvió a base de un principio que dice nadie puede ser sancionado sino en virtud de una ley previa. Entonces el derecho dio una respuesta, que no sancionó, sí, pero dio una respuesta. Entonces eso es lo importante de los principios. Segunda, fundamentar. Los principios deben servir para fundamentar las reglas. Cuando vimos en el ejemplo anterior la sanción de 10 a 13 años, está fundamentada sobre el principio de proporcionalidad. Obviamente, si reconocemos que matar a una persona es más grave que robarle a una persona, entonces la sanción para el robo no podrá ser mayor a la sanción del asesinato, porque no sería proporcional, ¿no es cierto? Y no es que una norma del Código Penal te debe decir eso, te debe decir, la sanción para el delito de asesinato deberá ser siempre mayor que el delito de robo. No, el principio ya te lo dice, el principio de proporcionalidad. Y finalmente, los principios sirven para interpretar el derecho. Cuando tenemos el caso no de lagunas normativas, sino de contradicciones, antinomias normativas, entonces ahí tengo que aplicar el principio para resolver. Si fuera del caso, les voy a recomendar que, por ejemplo, este conflicto que se presentó entre el caso de los nombramientos de servidores públicos que acceden a la función pública sin un concurso de méritos y oposición, y la administración pública inicia procesos de nulidad de esos nombramientos. Entonces tenemos una contradicción entre un principio, digamos, de derecho del principio de seguridad jurídica, de que yo ya tengo mi nombramiento, ¿no es cierto?, contra un principio de legalidad, porque la forma en que adquiriste el nombramiento fue ilegal. ¿Cómo resuelvo ese conflicto entre estas dos normas que existen? El acceso al servicio público y la estabilidad del servicio público. Si quiero hablar más de ese tema, tengo un video en YouTube que es clarísimo y dice nombramientos de servidores públicos con nulidad, ahí lo pueden ver para que profundicen un poco más en este tema. Pero finalmente, queridos amigos, lo que hacen estas tres funciones de los principios, hacen algo que Working lo dijo claramente, el derecho sea justo. Los principios hacen que el derecho sea justo,